Hola chicos, espero que se encuentren bien. El tutorial de hoy es sobre método de las secciones y les traigo dos ejemplos. El primero es el siguiente. Dice, la armadura está compuesta de triángulos equiláteros del lado A y está soportada y cargada como se muestra. Determine la fuerza en los miembros BC y CG. Listo, me pide la fuerza de este miembro y de este miembro. Algo interesante aquí es que la carga de la estructura está en función de L, o sea, la bibliografía la denota así y trabajaremos el ejercicio así como se encuentra. Aquí tenemos que el rodillo está con respecto a horizontal, tiene una inclinación de 30 grados y para solucionar esta cercha lo que vamos a hacer es un corte en el cual la sección corta los elementos que nos están pidiendo, que es el BC, el GC, y en este caso también va a cortar el miembro GF. Listo. Lo importante ahora mismo es que cuando hagamos la sección, trabajar con una parte de ella. Entonces la parte con que voy a trabajar es la parte superior. O sea, cuando yo corte aquí voy a trabajar con la parte superior. Eso es lo más importante. Y si voy a trabajar con eso, necesito conocer cuánta es la fuerza que está llegando a este apoyo, en el apoyo A que está articulado. Entonces necesito saber cuánto es el valor de AX y el valor de Y. Para eso les voy a mostrar cómo se hace. Listo. Aquí esta fuerza es perpendicular a la superficie. Ahora luego les muestro cómo se descompone esta fuerza. Aquí este apoyo ya saben que está articulado, genera dos reacciones. Y mi carga, que en este caso es L. Aquí muestro la sección, como la voy a hacer. Aquí hago la sección, porque la sección se hace en los elementos que me están pidiendo. Entonces en este caso estoy cortando los dos elementos que me piden, pero como uno hace la sección completa, también está cortando el miembro GF. Listo. Entonces aquí miramos la fuerza esta, que es perpendicular a la superficie. Aquí está. Sino que yo vine y seguí la proyección, proyecté esta fuerza y cómo hallé, bueno, o cómo supe que ese ángulo de 30 con respecto a horizontal se proyectaba aquí. Muy sencillo. Yo les dije que aquí estaba la fuerza, aquí debería estar la fuerza esta, y lo que vine fue proyectarla. Ahora, la inclinación que tiene aquí la superficie, yo la proyecto acá, y como ya yo sé que con respecto al horizontal tiene un ángulo de 30, yo sé que este ángulo de 30 se va a proyectar aquí, donde le estoy marcando. Entonces cuando yo tengo ese ángulo aquí, después se me va a formar otro ángulo acá, que este otro ángulo puede ser cualquiera, puede ser complementario, vendría siendo 60, y luego se repite otra vez mi ángulo de 30. Entonces por eso es que aquí es donde se ubica ese ángulo de 30 grados. También lo podían hacer de otra forma. Si este es 30, este es el alterno interno, entonces sería 30 aquí. Aquí vendría el complementario, que vendría siendo de 60, y volvería a repetirse mi ángulo de 30. Listo. Entonces ya sabemos cómo se hace cuando tengan un apoyo inclinado. Y ahí está más que todo la notación, como quedan dos fuerzas, que son sus componentes rectangulares de este vector. Entonces cuando descompongo en X es por la componente del seno, y cuando descompongo en Y con la componente del coseno. Y aquí tengo los resultados. Ahora, lo importante es hallar el valor de AY y el valor de AX, ya que hoy les dije al inicio del video que íbamos a trabajar con la sección de la parte superior. Entonces lo ideal es hacer sumatoria de momentos en este punto en A, conseguir el valor de la reacción en E. Cuando tenga el valor de la reacción en E, hacer equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y poder conseguir AX y AY. Listo. Entonces la parte compleja sería hacer la sumatoria de momentos. Si se dan cuenta,
esta fuerza si se encuentra sobre el eje Y. Esta ya la descompusimos, ya sabemos, aquí se la voy a mostrar. Aquí tenemos la descomposición en el eje Y y en el eje X. Pero el problema es calcular las distancias perpendiculares a esas fuerzas. Bueno, para eso les traigo unos esquemas. En los esquemas aquí muestro lo siguiente, que son estos diagramas que están aquí. Estos diagramas van a servir para determinar las distancias perpendiculares a cada fuerza. Entonces, si se dan cuenta, en el apoyo E voy a tener dos fuerzas, una en Y y una en X. Para eso necesito dos distancias. Para la reacción X, o la componente RE en X, necesito la distancia, que es la altura. Y para EY necesito D1, que lo bauticé D1. ¿Cómo saqué esto? Muy sencillo. Todo esto que está aquí vendría siendo la hipotenusa. Y yo sé que como los triángulos son equiláteros, yo sé que esto vale A. Entonces tengo tres lados, tengo 3A. Necesito D1 y H1. Como ya yo sé que con respecto a la horizontal, aquí tengo 30 grados. Muy fácil, aplico coseno de 30, que es adyacente sobre hipotenusa, y dejo la distancia en función de A. Igualmente, hago para calcular la altura, seno de 30 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y también dejo la altura en función de A. Ya que todo el ejercicio me lo están dando en letras, tengo A y tengo L. Con eso es lo que tengo que trabajar, con las distancias en A y las cargas en L. Entonces, de igual forma, saco este que está aquí es para la fuerza, esta L que está aquí. Entonces necesito la distancia horizontal, que yo le dije aquí que se iba a llamar D2. La saqué de igual forma con el coseno de 30, quedaría D2 sobre 2A. ¿Por qué 2A? Porque la hipotenusa llegaría, o la longitud de esta llegaría hasta donde está aplicándose la carga, que es en el punto F, y sería A más A, 2A. Listo. Después de tener eso, que es en la parte más difícil era conseguir esas distancias. Yo aplico un momento en el punto A, y si aplico un momento en el punto A, me queda que es L, que hace momento horario negativo, multiplicado por la distancia 2, que eso es lo que estábamos hallando. Rx, de igual forma, también lo multiplico por su altura, que vendría siendo H1, también hace momento horario, y RY, que me hace momento antihorario positivo, multiplicado por D1. Lo que hago es reemplazar. Ya yo sé que cuánto es Rx, es R medio, y ya yo sé que Ry es raíz de 3 sobre 2 multiplicado por Re. También conozco D1, H1 y D2. Lo que hago aquí es el procedimiento matemático y despejo el valor de R. Luego, lo que les dije que había que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Eso es lo que hago aquí. Más adelante hago una sumatoria de fuerzas en X, consigo el valor de X y hago una sumatoria en Y, y me da que el valor de Y es igual a 0. Una vez teniendo las reacciones, que es lo importante en este momento, ya puedo realizar mi corte y trabajar con la sección superior. Aquí tenemos el corte. Tenemos mis tres miembros cortados. Tengo que conseguir estos dos, que son los que me piden. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. La sección nos deja trabajar con dos ecuaciones de equilibrio en X y Y, y nos deja trabajar con una ecuación adicional, que es la sumatoria de momento. Entonces, si hago sumatoria de momento en el punto G, se me están cancelando estas dos fuerzas y podría hallar el valor de BC. Luego, por sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, podría conseguir GC y también GF. Listo. Entonces, para eso necesito algo. Esta fuerza BC, yo tengo que multiplicarla por la distancia que hay de aquí hasta acá. Para eso hice otro diagrama. Dibujé el triángulo que estaba aquí, que era equilátero, que todos sus lados eran A, y la altura es lo que yo necesito para poder hacer momento aquí en G. Esa altura corta, o pasa por la mitad de este triángulo,
Y si es así, yo puedo decir que la base me queda un triángulo rectángulo y que su base es A medio, la hipotenusa es A y H es uno de sus catetos y los puedo hallar por el teorema de Pitágoras, que fue lo que hice acá. Teniendo eso, me queda muy sencillo. Paso a la sumatoria de momentos y me queda así. Sumatoria de momentos en el punto G. Cuando hago sumatoria de momentos en el punto G me queda AX y la distancia que hay de aquí a acá es A medio. ¿Por qué? Tense cuenta aquí el mismo triángulo. Si esto que está aquí es la hipotenusa, que es A, y de aquí a acá, que es la parte recta que está aquí, vendría siendo H, entonces la distancia de aquí a acá vendría siendo A medio, por eso la multiplico por A medio. Y BC, ya teniendo el valor de esta altura, que es la altura que hay de aquí a la distancia que hay de aquí a acá, nada más sería multiplicarlo por H igual a 0, hago el procedimiento y despejo el valor de BC. Ahora, para conseguir a GC, necesito saber cuánto es el valor de GF. Entonces, primero me voy a una sumatoria de fuerzas en X. Cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, voy a tener lo siguiente. Yo sé que con respecto a la horizontal, tengo aquí 30 grados. Esos mismos 30 los voy a tener aquí y esos mismos 30 los voy a tener aquí. O sea que ya teniendo BC, teniendo AX, puedo determinar GF. Y eso es lo que yo hago. Queda AX más BC coseno de 30. Coseno de cuando yo descompongo este vector con respecto a la horizontal me queda que es adyacente, por lo tanto es coseno de 30. De igual forma queda con GC, que son los mismos. No es el mismo valor, queda la misma componente rectangular. Aclaro eso. Despejo GF, me queda esto, sustituyo los valores de BC y AX y hago el procedimiento matemático y me queda que GF es igual a menos L. Eso quiere decir que está trabajando a compresión. Luego hago la sumatoria de fuerzas en Y y me queda lo siguiente. Me queda menos BC, seno de 30, menos GF, seno de 30 y menos GC, que va sobre el mismo eje de la Y, por lo tanto no hay que descomponerlo, solo queda menos GC igual a 0. La misma cosa, reemplazo cuánto es BC, reemplazo cuánto es GF y con eso determino el valor de GC. Qué coincidencia que GC y BC tengan la misma magnitud y estén trabajando a tensión. Listo, esto vendría siendo el video de secciones. El primer ejemplo, ahora vamos al segundo. Bueno, entonces el segundo ejercicio sería este. Dice, en la armadura mostrada determina la fuerza en los miembros CD y DE. Listo. Ahora, yo tengo esta armadura. Necesito determinar cuánto es esta fuerza de este miembro y esta fuerza de este miembro. Y me doy cuenta que en los apoyos los dos están articulados, o sea que tengo 4 incógnitas. ¿Cómo atacaría el ejercicio? Tienen que darse cuenta que aquí estos dos apoyos no están ayudando mucho, porque tenemos dos apoyos articulados, tenemos 4 reacciones y si queremos determinar el valor de estas reacciones por sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento, no podemos, porque aquí habrían 4 incógnitas y nada más tendríamos 3 ecuaciones. Entonces, aprovechando que los dos apoyos se encuentran sobre el mismo nivel de referencia, yo puedo hacer sumatoria de momento en el punto B, determinar a Y, ya que a X se me cancela. Cuando tenga el valor de AY, y como no desconozco el valor de AX, porque si hago sumatoria de fuerza en X me queda AX y me queda BX, no tengo más nada, no tengo cómo hallar los valores de esas fuerzas. Y cortaría acá entre los dos miembros que están aquí. Cuando corto aquí me quedaría estos dos miembros que yo no conozco el valor y AX. Entonces, ¿qué hago con eso? La sección ya les dije en el video anterior que podíamos trabajar con 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Aquí les muestro en la sesión que vamos a realizar.
Aquí también les muestro la sumatoria de momentos. Voy a hacer momento en el punto B. Y me quedan las fuerzas de 6, de 4, de 3, de 5. Cada una me hace momento antihorario, todas son positivas, y las multiplico por sus distancias perpendiculares al punto B. De igual forma, a Y, que me hace momento horario negativo, multiplicado por su distancia perpendicular, que es 40. Hago el procedimiento, despejo allí, me queda que es 11.15 kN, y procedo a cortar la cercha y trabajo con esta parte, y me queda lo siguiente: sumatoria de momento en D. Voy a hacer sumatoria de momento en D porque cuando haga momento en ese punto se me van a cancelar estas dos fuerzas, que es la fuerza CD y la fuerza D. ¿Por qué? Porque estas líneas que aparecen aquí discontinuas, lo que me está diciendo es que esas fuerzas, la proyección de ellas terminan ahí en el punto D. O sea que si yo hago momento en D, se me anularían esas dos fuerzas y podría determinar el valor de X. Entonces, cuando haga sumatoria de momento en ese punto, me quedan estas dos cargas, tengo el valor de allí y podría determinar a X. Y esto es lo que aparece aquí: una sumatoria de momento, cada fuerza multiplicada por su distancia, y aquí después el valor de X. Luego de eso, aquí les muestro la parte de los vectores, el vector FCD y el vector ED. Esto lo hago para determinar el ángulo de cada uno. También pueden trabajar con las distancias, pero como hemos venido trabajando con ángulo, pues, bueno, ya nos podemos quedar con los ángulos ya. Entonces, esta altura de 1.5 la saqué del diagrama. Para los que de pronto no saben dónde la saqué, es la diferencia de altura entre 8.5 y 7, que es la que me da a qué altura se encuentra el elemento CD. Y la base es la distancia horizontal de aquí hasta acá, que vendría siendo 10. De igual forma, con este elemento también es la diferencia entre 8.5 y 5, que me da 3.5, y la base sería 4. Entonces aquí está especificado, pero aquí está 3.5, 4, la base es 10 y esta altura es 1.5. Ya saben que cuando se calcula el ángulo es arco tangente del opuesto sobre el adyacente. Y listo, sería hacer sumatoria de fuerzas en X, normal, cada vector multiplicado por su componente rectangular, en este caso sería coseno de teta y este sería coseno de alfa. O sea, para este es alfa y para este es teta, y tendría el valor de AX, que ya lo conozco, está incluido también en la sumatoria de fuerza en X. Sustituyo los valores de teta y de alfa, me queda esto. Paso del otro lado de la igualdad el valor de X, ya sé que X es 10.24, cuando pasa al otro lado quedaría menos 10.24, y esto que ustedes ven aquí sería mi ecuación 1. Lo mismo hago en la sumatoria de fuerzas en Y, me quedan mis cargas externas, que son de 6 y de 4, quedaría el valor de Y y las componentes rectangulares de estos dos vectores de FCD y ED. Y aquí me queda una segunda ecuación. Entonces, cuando ya tengan ese sistema de 2×2, fácilmente lo pueden hacer por calculadora y lo pueden hacer también manual. Yo aquí les coloqué una vez el resultado, lo hice en la calculadora. Ustedes háganlo manual, tantos métodos para solucionar una ecuación de 2×2. Yo lo hice en la calculadora para simplificar un poco el video y no fuera tan extenso. Entonces aquí me queda que el valor de FCD me queda que es menos 10.9 kN. O sea, quiere decir que este miembro está trabajando a compresión, y la fuerza de D me queda 0.7 kN. Eso quiere decir que está trabajando a tensión. Esto fue todo, espero que les haya gustado, y si ahí tienen alguna pregunta me pueden hacer, lo pueden escribir en los comentarios.